Buenos días, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy le vengo a hacer una entrevista a la profesora Carmen Rosa. Vamos a hablar de la implementación del Decreto Ley 1278 del 2002 y del Decreto 2277 de 1979. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien, profe. Bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Qué impacto cree que ha generado la implementación del Decreto Ley 1278 del 2002? Bueno, este decreto generó un gran impacto por lo que traía implícita una evaluación tanto para el ingreso a la carrera docente como para el ascenso en el escalafón. Eso inicialmente se convirtió en un verdadero cuello de botella porque solo pasaba el 10% de los maestros que se inscribían, ya sea para el ascenso en el escalafón o para el ingreso a la carrera docente. Bueno, profe, listo. ¿Qué diferencias existen entre el decreto 278 del 2002 y el decreto 2277 de 1979? El decreto 1278 surge como aplicación de las políticas neoliberales de los diferentes gobiernos que han venido estando a partir del 90, pero especialmente como reglamentación de la ley 715 e igualmente como aplicación de la Constitución que decía o dice expresamente que para ingresar a la carrera docente y para ingresar a cualquier puesto público debe presentar una prueba de ingreso. Esto generó un gran alborozo dentro del magisterio, porque si bien es cierto los maestros somos evaluadores, pues los resultados de una evaluación a cualquiera impresiona. Todos los sectores de las diferentes ramas del gobierno son evaluados, pero no tienen el impacto de permanencia en la carrera. En cambio, el 1278 sí traía implícito la permanencia, la sanción. Entonces, eso creó un gran impacto. Sin embargo, eso ha venido mejorando gracias a las grandes luchas del magisterio colombiano a través de la Federación Colombiana de Educadores, que hemos logrado cierta reglamentación y cierto respeto por los derechos de la profesionalización de ser docente. Bueno, profe. ¿Qué implicaciones trae el decreto 278 del 2002 frente a la evaluación docente a las condiciones para acceder al escalafón? Como ya les había dicho, el ingreso a la carrera docente a través de la evaluación, pues sí trae unas consecuencias. Primero porque ingresa personas que no tienen profesionalización en la carrera docente. Pueden ingresar médicos, abogados, arquitectos. En ese sentido, pues, ¿qué decíamos nosotros? Algún sector de FECODE, que nosotros no podíamos impedir eso, pero sí no era posible impedirlo. Además, que un médico tiene la formación académica suficiente para ser un profesor de biología, para ser un profesor excelente, pero que le faltaba la profesionalización en el sentido pedagógico, que es muy importante. A eso se vino, pues que las carreras universitarias, las facultades de pedagogía empezaron a ofrecer cursos de capacitación en pedagogía, pero solo en un año. Y eso pues no es lo suficiente. Yo creo que eso impactó un poco. En segunda medida, pues los niveles de ansiedad que el magisterio empieza a generar porque no puede ascender son bastante difíciles. Además que estas leyes no se hacen con el propósito de mejorar, se hacen el propósito de ahorrar presupuesto y de cierta medida golpear los derechos y garantías que el magisterio había adquirido durante más de 50 años de lucha. ¿Sí? Otro, se creó una división
entre el magisterio del 1278 y el magisterio del 2277. Ese magisterio del 1278 tiene que ser evaluado por los rectores anualmente. Entonces, ese rector, cuando no es totalmente imparcial, pues se recarga en ese maestro del 1278 para hacerlo asumir posiciones de defensa de su administración, incluso de abusar de los derechos del magisterio, cuestión que no pueden hacer con el maestro del 2277. Y ha creado esa pugna. Por otro lado, el magisterio del 1278 considera pues que ellos han entrado por mérito y que por lo tanto no necesitan de la organización sindical, que ellos todo lo pueden y se sienten como un poquito superiores al del 2277. Eso es, no todos, pero sí se da. Igualmente, los maestros antiguos del 2277 a veces también en algunas instituciones crean como cierta pugna, cierta rivalidad. Yo dejo ahí. ¿Qué diferencia hay entre las condiciones económicas de formación y de estabilidad laboral entre el docente del sector público y el docente del sector privado? No, el docente del sector privado no tiene ninguna estabilidad, ninguna. No tiene derecho a asociación. Está el vaivén del rector. No le no, para ellos no entró a funcionar el decreto 1278. No vale. Los colegios, los rectores o los dueños de los colegios privados, pues eligen su personal de acuerdo a su perfil o de acuerdo a su proyecto pedagógico, y cuando mucho pues les aplican lo relacionado con el código laboral, pero la estabilidad no la tienen. Incluso las jornadas laborales son extenuantes. Ni siquiera el día sábado tienen descanso. Claro, en algunos colegios de alta calidad, pues el maestro gana más, ¿sí? Gana por encima de cualquier maestro de la rama pública. Pero también las exigencias sociales para trabajar en un colegio como la Quinta del Puente son enormes. Usted no puede llegar en taxi, usted tiene que llegar en buen carro. Su carro chilla en el parqueadero del Piedros y los demás. No hay estabilidad. Nos hubiera gustado que el decreto 2277 al menos hubiera podido recoger a los maestros del sector público, pero ellos están totalmente desprotegidos. Bueno, ¿por qué piensa que cambió el escalafón docente en Colombia? El decreto 2277 logró, y junto con la Ley General de Educación, Ley 115, permitió al magisterio algunos avances muy significativos, como por ejemplo la misma profesionalización docente. Teníamos también un código o una cuestión disciplinaria especial para el magisterio. Es decir, no nos juzgaba ante las faltas del magisterio, no nos juzgaba cualquier rama, sino que nos aplicaban el régimen disciplinario cuando eran faltas relacionadas con el manejo del personal, cuando eran faltas relacionadas con la institución y la profesión del docente. Ya cuando eran de otro nivel, pues vaya y bien. Y habíamos adquirido un nivel de estabilidad enorme. ¿Eso qué? Eso inquietaba al gobierno. Por lo tanto, en el año 2001 se crea el acto legislativo 01, en que los recursos para la educación se dan por per cápita, es decir, no por la demanda que exista de puestos o cupos en los colegios, sino que a cada
municipio, a cada institución le dicen, usted puede tener tantos estudiantes. Es decir, per cápita, por cabeza de estudiantes, el presupuesto. Se necesitaba, entre comillas, ahorrar presupuesto, pero no les ha sonado la flauta. Porque de todas maneras el maestro del 1278 ha logrado avanzar y hoy en día tiene salarios superiores a los del 2277. Pero eso ha sido porque hemos estado defendiendo y permitiendo, por ejemplo, hace 2, 3 años se logró que se cambiara el examen de evaluación por competencias por una prueba de ¿cómo se llama? Una clase grabada en el que el maestro mostrara, que se llama evaluación diagnóstica formativa. Y eso permitió que el magisterio pudiera avanzar. Con la evaluación por competencias solo avanzaba o podía ingresar o podía permanecer o avanzar en la escalafón y de salario un grupo muy reducido. Con esto pudieron avanzar el 70-75% de los maestros. Es decir, la lucha les ha permitido ganar en esto. ¿Por qué se da? Porque ese estatuto 2277 tiene algo también muy valioso, que es la libertad de cátedra. Y hoy en día, el gobierno está anunciando darle un golpe a FECODE para quitarle la libertad de cátedra, porque según ellos los maestros nos volvimos en adoctrinadores. No es cierto, no es cierto. La libertad de cátedra tiene sus límites. ¿Cuál es el límite? El PEI, la Constitución, los fines y principios de la educación colombiana. Es decir, no es que se tenga la libertad de cátedra, tiene sus límites. Ahora, ¿qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que los molesta? Que ellos no puedan controlar totalmente la mente de los jóvenes, que son los que hoy están dando respuesta a las grandes medidas que el gobierno está implementando para acabar con la libertad de cátedra y adoctrinar ellos a su manera, sí. ¿Con qué doctrinas? No sabemos. Con el fascismo, con no sé qué, bueno, no sé qué doctrina irán a aplicar, pero es un peligro grave que tiene la educación colombiana en los actuales momentos. Hay que derrotar el referendo, no lo vamos a dejar ni permitir que se presente, la movilización lo va a derrotar. ¿Usted cómo solía sentirse con el escalafón? ¿Estaba de acuerdo con el salario y todo lo que rige el decreto? Bueno, nosotros, si nosotros lo peleamos, en el año 1977 duramos 38 días en paro y logramos derrotar 3 intentos del gobierno de imponernos un estatuto leonino, un estatuto opresor. Bueno, yo particularmente me siento muy satisfecha y pude ascender en el escalafón docente gracias a las facultades que tenía este decreto o que tiene para poder ascender el magisterio. ¿Por qué? Nos valían el tiempo de servicio y la capacitación. Teníamos 3 o 4 años de experiencia docente y créditos que los otorgaban las universidades para poder ascender. Luego no era que se ascendiera de manera automática, sino que se tenía experiencia y ascenso. Para mí fue bueno el estatuto docente, pero llegó un momento en que los maestros llegamos a la categoría 14. Yo, por ejemplo, duré más de 15 o 20 años en la categoría 14 y ahí estancada. No pude ascender. Se necesitaba una reforma de ese estatuto que le permitiera al magisterio como destrancarse y poder seguir ascendiendo. Entonces eso produjo como cierto stand-by ahí que no nos permitió continuar. ¿Piensa usted que con el nuevo decreto se logró mejorar los procesos de ingreso, promoción y permanencia en la docencia y se obtuvo un mejoramiento en la calidad educativa? Pues yo digo que todo proceso produce de alguna manera efectos positivos, eso no podemos decir que no.
se levantó un movimiento de conciencia del magisterio, de capacitarse, de sacar maestría, obtener maestrías, licenciaturas, especializaciones, y hoy en día muchos están alcanzando doctorado. Eso tenemos que verlo como de manera positiva. Que haya mejorado la educación, pues lógico que tiene que tener un efecto también en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, pero es que ese es un solo elemento de la calidad de la educación. La calidad de la educación no la puede imponer solo el maestro, solo que porque sea un doctor, un magíster. Sí, eso es un elemento fundamental en la calidad, pero el entorno social es el otro. Las condiciones de cada institución educativa es el otro elemento que ese no ha cambiado, se ha empeorado. Entonces eso no podemos decir que no tuvo nada positivo. Sí tuvo algunas cosas positivas, pero en cuanto a la estabilidad, pues hasta la presente no han habido despidos por que no hayan pasado el examen de evaluación. Pero cuando se inició el proceso de la evaluación para el ingreso, fueron 30.000 docentes que se fueron con una experiencia de 25 y 30 años, que se fueron con las manos en los bolsillos. Eso fue una masacre laboral. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno.